Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 3 de noviembre del 2013. Comenzamos. Estados Unidos no solo ha espiado a los principales líderes mundiales, sino también al mismo Papa, e incluso al que en ese tiempo era cardenal de Buenos Aires, Monseñor Bergoglio, nuestro actual pontífice. El prefecto para la doctrina de la fe, Monseñor Müller, ha tenido esta semana una intervención decisiva. Ha dejado clara la validez del celibato sacerdotal. Más de 3.000 religiosos dejan cada año el instituto al que pertenecen. Esto es una clara prueba de la crisis de fe que está sucediendo en el mundo. El Papa ha convocado a Roma a los cardenales para el día 22 de febrero, con el fin de analizar la situación de la Iglesia. Ese mismo día serán nombrados los nuevos cardenales. El Vaticano ha enviado a las diferentes diócesis 38 preguntas para que sirvan de base y de debate para la reunión que tendrá el Papa en el próximo Sínodo de las Familias. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espió las conversaciones mantenidas en el Vaticano y también las de la residencia donde se alojaba el cardenal Jorge Bergoglio antes del cónclave, según un reportaje italiano de la revista Panorama. Según documentos que manejaría el informático de la agencia, Edward Snowden, entre los 46 millones de conversaciones telefónicas que se dice que interceptó en Italia, muchas de ellas se localizaban en Ciudad del Vaticano. La revista Panorama habla de un periodo que va desde el 10 de diciembre de 2012 hasta el 8 de enero de 2013, pero que se sospecha que el espionaje continuó tras conocerse el anuncio de la renuncia al pontificado del Papa Benedicto XVI, que se hizo efectiva el 28 de febrero. El Semanario de Información General añade que el espionaje duró durante todo el cónclave para elegir al nuevo Papa. Entre las conversaciones escuchadas estaban, agrega la revista, las que se producían en la Domus Internationalis Paolo VI de Roma, la residencia donde se alojó el entonces arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, antes de que comenzase el cónclave que le eligió Papa el 13 de marzo de 2013. La publicación recuerda que el nombre del ahora Papa Francisco ya había surgido en los documentos filtrados por el portal Wikileaks de Julian Assange. Wikileaks desvelaba despachos de los servicios secretos estadounidenses en los que se hablaba de Bergoglio como uno de los papables en el cónclave de 2005, así como otros documentos fechados en 2007 que relataban su mala relación en Argentina con el presidente Néstor Kirchner. Además, entre los espiados se encontraría el presidente del Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, el alemán Ernst von Freiberg, que fue nombrado en febrero de 2013 por Benedicto XVI tras los escándalos que salpicaron a su predecesor. Panorama explica que las llamadas captadas en el Vaticano se archivaban bajo 4 clasificaciones: Leadership Intentions, intenciones de liderazgo; Threats to Financial System, amenazas al sistema financiero; Foreign Policy Objectives, objetivos de política exterior; y Human Rights, derechos humanos. Monseñor Müller, prefecto para la doctrina de la fe, ha defendido de nuevo la validez del celibato sacerdotal, que se cuestiona como una posible solución a la escasez de vocaciones. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Müller, denunció esta semana la furia de la crítica contra el sacerdocio ministerial, que incluso en ámbito católico ha tenido una matriz protestante, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y defendió además el celibato sacerdotal, en contra de la idea que lo identifica con un rasgo del pasado hostil a la corporeidad o única causa de la penuria de los sacerdotes. Müller subrayó que el Papa Ratzinger indicó que en donde falta el fundamento dogmático del sacerdocio católico, también falta, entre otras cosas, la motivación que induce a una comprensión razonable del celibato como signo escatológico del mundo de Dios que vendrá. Y si la relación simbólica que pertenece a la naturaleza del sacramento que oscurece el celibato sacerdotal se convierte en una rutina del pasado hostil a la corporeidad y es combatido
como la única causa de las penurias de los sacerdotes. También desaparece la evidencia en el magisterio y en la praxis de la Iglesia de que el sacramento de la orden se debe administrar solo entre los hombres. Un oficio concebido en términos funcionales en la Iglesia se expone a la sospecha de legitimar un dominio que debería fundarse y limitarse en sentido democrático. Monseñor Müller aludió a la crisis de la doctrina del sacerdocio que sucedió durante la Reforma Protestante y a la crisis existencial y espiritual de la segunda mitad del siglo XX y que explotó tras el Concilio Vaticano II, cuyas consecuencias seguimos sufriendo hoy en día. A menudo, indicó, los católicos no se dieron cuenta de las visiones llenas de prejuicios que yacían bajo la exégesis que surgió de la Reforma. Más de 3.000 religiosos abandonan cada año la vida consagrada. Son los datos que dio Monseñor José Rodríguez Carballo durante esta semana. El dicasterio, dijo el secretario y anterior superior general de los franciscanos, ha dado 11.805 dispensas en 5 años. Indultos para dejar el instituto, decretos de renuncia, secularizaciones, ad experimentum. Se trata de un promedio anual de 2.361 dispensas. Además, hay que considerar todos los casos de los que se ocupa la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para el Clero, en el mismo periodo, ha dado 1.188 dispensas de las obligaciones sacerdotales y 130 de las obligaciones del diaconato a otros tantos religiosos, que representan un promedio de 263,6. Sumando estos datos, resulta que en 5 años han abandonado la vida religiosa 13.123 religiosos o religiosas, es decir, 2.624,6 cada año. Según un cálculo aproximado, pero bastante seguro, se habla de más de 3.000 religiosos y religiosas que abandonan cada año la vida consagrada. Los números evidentemente no son todo, dijo el secretario del dicasterio, pero sería ingenuo no tenerlos en cuenta. Rodríguez Carballo afirmó que vivimos en un tiempo que podemos definir como el tiempo del zapping. Zapping literalmente quiere decir pasar de un canal a otro, gracias al mando a distancia, sin detenerse en ninguno de ellos. Simbólicamente, zapping significa no asumir compromisos a largo plazo, pasar de un experimento a otro sin hacer ninguna experiencia que marque la vida. En un mundo en el que todo es fácil, no hay lugar para el sacrificio, ni para la renuncia u otros valores semejantes. En cambio, estos están presentes en la elección vocacional, que exige, por lo tanto, ir en contra de la corriente. El Papa ha convocado una reunión para el nombramiento de nuevos cardenales, el día 22 de febrero, día de la Cátedra de San Pedro. Antes tendrá una reunión con los antiguos cardenales para analizar la situación actual de la Iglesia. La nota oficial del Vaticano dice que es previsible que el Papa quiera que el consistorio esté precedido, como hicieron otras veces sus predecesores, por una reunión del Colegio Cardenalicio. Antes de dicha reunión, se prevé que del 17 al 18 de febrero tendrá lugar la tercera reunión del Consejo de Cardenales, llamado de los 8 cardenales, mientras, después del consistorio, los días 24 y 25, se reunirá el Consejo del Sínodo. De igual modo, es probable que la próxima reunión del Consejo de los Cardenales para los problemas económicos y organizativos de la Santa Sede, el llamado Consejo de los 15, se lleve a cabo como los otros años en el mes de febrero, quizás durante la semana anterior. En febrero de 2014, los puestos libres en el Colegio de los Electores del Papa, con respecto al límite de 120 fijado por Pablo VI, serán 14, y a mediados de marzo serán 16, pues otros 2 cardenales cumplirán los 80 años, edad que los excluye de la votación en un eventual cónclave. Francisco, pues, tendrá la posibilidad para conferir la púrpura a nuevos cardenales electores. En la curia romana hay 3 prelados que ocupan puestos cardenalicios sin serlo: el prefecto de la doctrina de la fe, Gerhard Ludwig Müller, el nuevo prefecto de la Congregación para el Clero, Beniamino Estela, y el nuevo secretario de Estado, Pietro Parolin. También hay diferentes sedes arzobispales tradicionalmente cardenalicias, cuyos titulares tampoco tienen la púrpura.
en Italia, Turín y Venecia, por ejemplo. El cuestionario que servirá de base para el próximo sínodo de las familias ha sido ya enviado a las diferentes diócesis. La cuestión de los divorciados vueltos a casar es una de ellas. ¿Los cristianos divorciados que se han vuelto a casar están conscientes de su irregularidad? ¿Se sienten marginados y viven con sufrimiento la imposibilidad de recibir los sacramentos? Es una de las 38 preguntas del cuestionario adjunto al breve documento para preparar el sínodo extraordinario sobre la familia que Francisco convocó para octubre de 2014. El Papa quiere consultar a las iglesias locales. En Gran Bretaña, por ejemplo, los obispos decidieron discutir el cuestionario en las parroquias y todos los que quisieran podrían enviar propuestas y sugerencias para afrontar los desafíos pastorales sobre la familia. En las primeras líneas del documento aparece el nuevo enfoque para proceder con los trabajos, para hacer más eficaz e incluyente el mismo sínodo. La primera etapa será la Asamblea Extraordinaria de octubre de 2014, que tendrá que definir el estado de la cuestión y recopilar los testimonios y las propuestas de los obispos. La segunda etapa será el Sínodo Ordinario de 2015, para buscar líneas operativas para la pastoral de la persona humana en la familia. El documento comienza describiendo las problemáticas inéditas que han presentado en los últimos años la difusión de las parejas de hecho, que no acceden al matrimonio y a veces excluyen la idea, la unión entre personas del mismo sexo. A las personas no pocas veces se le consiente la adopción de hijos, los matrimonios mixtos, la familia monoparental, forma de feminismo hostil a la Iglesia, pero sobre todo el debilitamiento o abandono de la fe en el sacramento del matrimonio. Si, por ejemplo, se considera que en el actual contexto muchos nacidos en matrimonios irregulares podrían no ver nunca a sus padres acercarse a los sacramentos, se comprende cuán urgentes son los desafíos para la evangelización actual. Es particularmente significativa la pregunta sobre la nulidad, la agilización de la práctica canónica para el reconocimiento de las declaraciones de la nulidad del vínculo matrimonial podrá ofrecer un positivo aporte real para la solución de los problemas de las personas involucradas. Sí, ¿cómo? Esta realidad tiene una singular conformidad en la vasta acogida que está teniendo la enseñanza sobre la misericordia divina para con las personas heridas. Las expectativas sobre las decisiones pastorales relacionadas con la familia son muy amplias. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado al espionaje de Estados Unidos, incluso al Vaticano. Esta semana he recibido por email una viñeta que me ha hecho sonreír, aunque en realidad era una especie de reír por no llorar. Se ve en la viñeta a un niño sentado junto a Obama, el presidente norteamericano, y el niño le dice a Obama: «Mi papá me ha dicho que nos espías». Y Obama le contesta: «Tu papá no es tu papá». Repito, un reír por no llorar. Es realmente un tema gravísimo. Lo que está haciendo Estados Unidos, espiando incluso a sus aliados más fieles, no se puede consentir. Viola todas las normas del derecho internacional y ni siquiera la excusa de que lo hacen para garantizar su seguridad y la seguridad de sus aliados puede ser válida. Pero no solamente ha sido Angela Merkel o Rajoy o en su momento Sarkozy o Berlusconi los espiados, sino que también lo ha sido el propio Papa. El Papa Benedicto, incluso los cardenales en sus distintas sedes, por ejemplo el cardenal Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires, o llegaron a espiar incluso las deliberaciones del cónclave, del reciente cónclave, del cual salió elegido el Papa Francisco. Es algo que los católicos no podemos consentir. Sin embargo, yo creo que habrá poca reacción entre los católicos, porque si la gran mayoría de los católicos, por lo menos de los católicos norteamericanos, han optado, no digo todos, pero sí la mayoría, han optado por apoyar a un presidente que es extraordinariamente proabortista, ¿cómo se van a rasgar las vestiduras porque ese presidente esté espiando
a el Papa o esté espiando a líderes extranjeros o incluso les esté espiando a ellos mismos. Creo que Estados Unidos se está embarcando en un proceso que le va a conducir a la ruina y será una gran desgracia para los norteamericanos, pero también será una gran desgracia para el resto del mundo. Y lo está haciendo porque, repito, está olvidando que lo esencial no es mantener un ejército poderoso que controla prácticamente todo el mundo. Lo esencial es ser un referente ético. Cuando un imperio deja de ser un modelo de ética, un modelo de moral, entonces hace que todo el mundo se vuelva en contra y al final no se puede luchar contra todos. Yo creo que esta es la lección que Estados Unidos tendría que sacar si, además de escuchar, según dicen, hasta 60 millones de llamadas por minuto, fueran capaces de escuchar una voz que clama por doquier. Así no pueden seguir las cosas. Nosotros, los católicos, tenemos que seguir levantando nuestra voz para defender los derechos que son inviolables, para defender, por ejemplo, el derecho a la intimidad, para defender que el fin no justifica los medios. ¿Lo entenderán alguna vez esto los políticos? Desde Maquiavelo creo yo que la inmensa mayoría de ellos no lo han escuchado y han pagado las consecuencias. El fin no justifica los medios, porque al final, si tú empiezas a poner excusas para justificar tus objetivos, el otro, tu rival o tu enemigo, va a hacer exactamente lo mismo. Si tú justificas escuchar cientos de miles de llamadas, por ejemplo, o matar cientos de miles de niños inocentes con el aborto, ¿qué va a impedir a otro que justifique poner bombas? Si tú justificas, para conseguir tu paz, la que sea, bombardear unas naciones, ¿qué va a impedir a otros poner bombas en los metros o poner bombas en una papelera al paso, por ejemplo, de una prueba deportiva? El fin no justifica los medios, o esto lo entendemos todos y lo aplicamos todos, también los poderosos, o se convierte en una ley de la selva en la cual realmente todos vamos a salir perdiendo. ¿Serán capaces de escuchar esto que no es precisamente un mensaje encriptado? ¿Serán capaces de oír lo que la Iglesia repite, lo que Jesucristo insiste en enseñar, que solamente basándonos en la justicia, basándonos en una ética al menos natural, al menos mínima, podemos convivir hombres que pensamos diferente en un mundo que es un único mundo para todos? Dios quiera que sí. Nosotros al menos lo intentamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar durante esta semana en la Iglesia. Cada semana, un grupo de sacerdotes polacos celebra misa frente a la tumba de Juan Pablo II. Por sorpresa, Francisco celebró su misa matutina en este lugar, y no en Casa Santa Marta como de costumbre. En su homilía, Francisco habló sobre la figura de San Pablo. Dijo que el apóstol de los gentiles es un ejemplo de fortaleza, ya que a pesar de las traiciones y persecuciones, siempre tuvo el amor de Cristo como motor de su vida. Era il centro proprio della sua vita, il riferimento, l'amore di Cristo. Senza l'amore di Cristo, senza vivere di questo amore, riconoscerlo, nutrirsi di quell'amore, non si può essere cristiano. Il cristiano è quello che si sente guardato dal Signore, con quello sguardo tanto bello, amato dal Signore e amato sino alla fine. Il cristiano sente che la sua vita è stata salvata per il sangue di Cristo. E questo fa l'amore, questo rapporto d'amore. El Papa también habló de la tibieza, comparando el amor de San Pablo con la infidelidad de Jerusalén, que no supo comprender la ternura de Dios. A la ceremonia acudieron más de 100 personas, entre ellas un grupo de sacerdotes. Este joven italiano tenía solo 15 años y le encantaban los animales y la informática. En octubre del 2006 murió a causa de una leucemia fulminante. Su nombre era Carlo Acutis y dentro de unos años podría ser declarado santo. Es distinta la virtud a los 15 o a los 12 años con respecto a lo que se puede pedir a alguien de 30 o 50 años.
porque cambian las responsabilidades en la vida, los roles, las tareas. Carlo Acutis no se crió en un ambiente muy cristiano. Según los testimonios de sus padres y compañeros del colegio, él les ayudó a vivir mejor su fe, ganándose su respeto por la coherencia con que vivía. Él no tenía vergüenza para manifestar sus ideas en público, y los demás no se metían con él porque entendían que eso venía de dentro, que lo creía, que no era una cosa artificial por la que pudieran meterse con él. Una de las características de Carlo era su devoción por la Eucaristía. Iba a misa todos los días y, aprovechando su dominio de la informática, se decidió a crear una web en donde recoge milagros eucarísticos de todo el mundo. Para que se abra su proceso de canonización, todavía hay que superar varias etapas. Por ahora, la vida de Carlo está siendo estudiada. Si se aprueba que vivió las virtudes heroicamente para su edad y circunstancias, será declarado venerable. Los economistas llaman al siglo XXI el siglo asiático. También para la Iglesia Católica, Asia representa el tercer milenio. China, con sus 1.200 millones de habitantes, es uno de los destinatarios de la nueva evangelización. Su principal obstáculo es mayor que la muralla china. La Iglesia debe conectar Oriente y Occidente y demostrar que el catolicismo y la cultura china son compatibles. Para conseguirlo, puede ser útil mirar cómo se hizo en la época imperial. Xu Guangqi fue un personaje importante en su tiempo porque ayudó a jesuitas extranjeros a anunciar el evangelio en China y a que fuera comprensible para la mentalidad y la cultura china. Las primeras misiones católicas en el gigante asiático se remontan al siglo XIII, pero los jesuitas llegaron en el 1500, la época de Xu Guangqi. Aunque nació en una familia muy humilde, llegó hasta la corte del emperador Ming. Gracias a misioneros como Matteo Ricci se convirtió al catolicismo y juntos tradujeron muchos textos occidentales al chino. Xu Guangqi era capaz de hacer ver a los chinos de su tiempo que el cristianismo no era una religión extranjera, al contrario, que respondía de forma profunda a las necesidades del alma china. Por supuesto, queremos que este mensaje siga vivo hoy. El libro Un cristiano en la corte de los Ming recoge toda su vida y obra. Para el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, este libro será clave para la posible canonización de Guangqi. Su honestidad intelectual y moral política nos empujan a seguir su camino. No habrá unidad en el futuro, ni siquiera para la Iglesia en China, si no seguimos las huellas que él dejó detrás. Hasta ahora, el Vaticano reconoce a Xu Guangqi como siervo de Dios. Tal vez la difusión de la Iglesia en China también impulse su proceso de beatificación. Ha visitado más de un centenar de países y ha vivido en Asia y África. Ahora, Ken Hackett es el nuevo embajador estadounidense ante la Santa Sede. Durante 40 años trabajó en la equivalente a Cáritas en Estados Unidos. Se jubiló y un día recibió una inesperada llamada. Me había jubilado en el 2012. De repente me llamaron de la Casa Blanca y me ofrecieron este increíble encargo. Como embajador, presentó sus credenciales al Papa Francisco el 21 de octubre. Hablaron de temas como la resolución de conflictos, el tráfico de personas y su larga trayectoria en labores humanitarias. Es una pasión que comenzó desde joven, cuando decidió unirse a Peace Corps, una agencia de voluntarios estadounidenses. La noche de nuestro baile de graduación llegué a casa y me esperaba una carta. Mi madre me dijo, hay una carta del Cuerpo de Paz para ti. La abrí y decía, bienvenido al Cuerpo de Paz, te han asignado Ghana. Le dije a mi madre, ¿dónde está Ghana? Y me dijo, no sé, creo que está en Sudamérica. Así comenzó mi carrera y no me arrepiento. Dice que la relación entre la Santa Sede y Estados Unidos es buena. La reciente ley de atención sanitaria disparó tensiones entre su gobierno y la Conferencia Episcopal Americana. El desacuerdo principal es si las instituciones católicas deben cubrir con su seguro abortos o fármacos abortivos. Siempre hay áreas o cuestiones en las que no estás de acuerdo, pero tratas de trabajar a través de ellas, teniendo una relación respetuosa en las que puedas compartir con los demás las cosas con las que estás de acuerdo y entender las que no. Con el declive de la religión en Occidente, muchos incluso se han llegado a preguntar si la fe sigue siendo relevante. Ken Hackett dice que la respuesta es muy clara.
It is more powerful than it's ever been. Sí que es relevante, es más poderosa que nunca. Este argumento creo que lo defienden quienes no entienden o no aprecian el sentimiento tan profundo que las personas sienten hacia su fe. Cuando la gente habla de la fe como algo que va decreciendo, creo que no entienden el punto. La fe es un poderoso motivador para la mayoría de las personas. Como recuerdo de su reunión con Francisco, este le dijo que rezaría por toda su familia y también por el presidente Obama. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.